comenzaremos. El enfoque que he querido darle a la presentación son básicamente en base a preguntas para consolidar los conceptos que se han manejado durante el sistema al momento que ustedes han estado interactuando con el aplicativo. Entonces, de hecho que han surgido preguntas relativas a SUT y, por ejemplo, que se han preguntado qué cosa es SUT en realidad, ¿no? Son las siglas del Sistema Único de Trámites. En primer lugar, no se trata de un sistema de trámite documentario, como se habrán dado cuenta. Hay gente que a veces confundía el tema del nombre del aplicativo, pero esto no es así. Es orientado a la elaboración, aprobación y publicación del TUPA. Luego, es una aplicación también en entorno web que estará disponible a todas las entidades del Estado peruano. Como ustedes también sabrán, el Internet se ha vuelto una herramienta masiva, ¿no? a toda persona y desde muchos dispositivos. Entonces, creímos conveniente que el aplicativo esté bajo la plataforma de web, ¿no? Para tener acceso a todas las entidades del Estado peruano simplemente con tener Internet. Luego, ¿qué es SUT también? Es una herramienta de apoyo en los procesos de registro, autorización y supervisión de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. Básicamente, esta herramienta nos va a apoyar a lo largo desde la definición, la aprobación y la publicación del texto único de procedimientos administrativos, el TUPA. Como les decía, es una herramienta tecnológica de tecnología de la información. Básicamente, las herramientas de tecnología de la información nos ayuda a tener una mayor productividad dentro en las labores que realizamos en nuestras labores de trabajo, ¿no? U otras. Entonces, si quisiéramos ver más o menos cómo es el esquema de SUT, de una forma la más simple posible, tenemos, por un lado, a los procedimientos administrativos o servicios, los cuales están compuestos básicamente las áreas que intervienen son administración, planeamiento y asesoría jurídica, ¿no? Que son básicamente cada uno de los sustentos que va a tener los procedimientos o servicios. Luego sigue una fase o una instancia de controles y aprobaciones, ¿no? Hasta convertirse en un procedimiento o servicio aprobado, que constituyen el TUPA de la institución o de la municipalidad en este caso, ¿no? Esta es una forma de ver, una manera esquemática de cómo SUT se interrelaciona con el resto de instituciones o de organismos supervisores. Regresando al anterior, por ejemplo, este es el trámite o esta es la secuencia para una entidad, ¿no? Básicamente eso lo conocen ustedes bien, más que yo todavía aún, que defino primero los procedimientos hasta llegar a la aprobación, ¿no? Acá hay una serie de instancias o aprobaciones para aprobar un TUPA. Entonces, todo este proceso se realiza en una institución. Entonces, si vemos en una entidad que diga, si vemos ese punto, eso está aquí. Entonces, SUT, ¿qué quiere? ¿Qué va a hacer? Va a interrelacionarse con diferentes entidades, todas aquellas del Estado peruano. A su vez, el SUT tiene un repositorio único de datos. ¿Qué quiere decir? Que en una sola base de datos van a estar almacenados los procedimientos o servicios de todas las entidades del Estado peruano. Eso también nos va a servir a su vez que la SGP o los organismos de supervisión puedan acceder también a esa información. Así como también en una segunda fase se va a ver que también el ciudadano automáticamente, una entidad haya aprobado un TUPA, automáticamente se convierte en un TUPA publicado y los ciudadanos puedan acceder. Así como existe el portal de servicio al ciudadano, prácticamente esto sería el siguiente paso de ese portal, ¿no? Vendría a ser como el sustituto o algo mejor que el portal del ciudadano. Luego, también se han preguntado cuáles son los objetivos de SUT. Bueno, facilitar la administración de los servicios, de los procedimientos y servicios de las entidades, así como los sustentos de aprobación. Entonces,
Esto lo que me está permitiendo es poder administrarlo de una manera más óptima, ya que como están en un repositorio único de datos, entonces cualquier persona o funcionario que esté involucrado en la aprobación, en la creación de un TUPA, va a poder acceder a estos servicios, a estos procedimientos o servicios, para poder ver las definiciones que están vinculados a ellos, así como los sustentos, con los respectivos sustentos, ya sea técnico, legal o de costos. Luego también, el otro objetivo que tiene SUD es disponer de una herramienta informática para el análisis de procedimientos o servicios con la finalidad de ejecutar y supervisar las actividades de simplificación administrativa. Básicamente este objetivo está dirigido a los organismos de supervisión, ¿no? Porque entre ellos, por ejemplo, la SGP, que su función es básicamente de velar de que la simplificación administrativa se esté cumpliendo en cada una de las entidades del Estado peruano, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos organismos van a tener herramientas para poder supervisar cada uno de los procedimientos o servicios, ¿no?, de cada una de las entidades. Bueno, entre los organismos de supervisión tenemos a la SGP, la Secretaría de Gestión Pública, Indecopi, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, entre otras, ¿no? Ahora, ya hemos visto que SUD, cuál es su objetivo, pero ahora, ¿qué logramos con ello? Básicamente, al interior de las entidades, de cada una de las entidades, nos va a servir básicamente para registrar, modificar y consultar los procedimientos que estamos definiendo, ¿no? Ya sea para ver el TUPA actual o de repente los expedientes o los TUPAs anteriores que se han ido creando en el transcurso del tiempo dentro de la institución. A la vez también tenemos un único repositorio de procedimientos, incluyendo los requisitos, ¿no?, de las entidades del Estado peruano. Entonces, como decía, esto se convierte, ya que estamos definiendo, van a haber equipos de trabajo y van a estar grabando, van a estar trabajando a través del SUD. Esto se va a tener un ambiente único, ¿no?, un repositorio único de datos. Entonces, todo el mundo va a poder, todas las personas que tengan el acceso respectivo van a poder consultar, ¿no? Y obviamente también convertirse en una herramienta de apoyo para la gestión de TUPAs del interior de las entidades. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, en este año, por ejemplo, creemos un TUPA. Y de cada dos años o un periodo determinado, creemos otro TUPA. Pero ustedes saben, por ejemplo, que entre periodo y periodo a veces se pierde información física, ¿no? Entonces, ¿qué va a permitir el TUPA? Que yo básicamente a través de la gestión de expedientes, yo voy a poder abrir ese expediente y ver qué incluimos en ese tiempo o en ese momento para la aprobación de ese TUPA o del último TUPA que tiene la entidad. También otro beneficio que vamos a obtener es el permitir monitorear el proceso de aprobación de los expedientes o servicios incluidos en el TUPA. Como sabrán también, por ejemplo, desde que yo creo o yo empiezo a definir el nuevo TUPA, el nuevo proyecto de TUPA, por decirlo de una forma mejor, va a pasar por diferentes instancias o diferentes roles o diferentes personas que van a haber vistos buenos. Primero la definición del procedimiento o servicio, los sustentos respectivos, va a pasar por diferentes aprobaciones hasta llegar a la publicación. Entonces, ahí el SUD va a poder identificar cuánto tiempo demora el paso de cada rol. Entonces, mediante unas herramientas, unos reportes que tiene el SUD, los roles de gestión van a poder determinar en qué parte, en qué instancia el TUPA, el proyecto de TUPA, demora más en aprobarse. Entonces podemos tener una trazabilidad desde que se inició hasta que se publicó, cómo ha ido pasando, quiénes han aprobado, cuánto tiempo se demoró, ¿no? Luego esto también es reflejar de manera inmediata cualquier cambio en los procedimientos o servicios, así como sus requisitos, convirtiéndose en una herramienta de simplificación administrativa. Esto básicamente quiere decir que generalmente para la elaboración de un TUPA se forma un equipo de trabajo. Entonces, esta herramienta, el SUD se convierte en una herramienta colaborativa. Hoy en día se busca que las herramientas no sean solamente en una máquina, solamente en la cual una persona se trabaje. Se trata de que ahora la nueva tendencia es de que sea colaborativa. ¿Qué quiere decir? Que yo
el equipo hace una modificación, un miembro del equipo hace una modificación, automáticamente el resto del equipo puede ver las modificaciones o actualizaciones que uno de los miembros realizó. Entonces, se convierte, está abierto para un trabajo en equipo, básicamente, el aplicativo. Luego tenemos también una integración con otros aplicativos. Uno de ellos es, por ejemplo, es el Registro Único de Entidades del Estado Peruano, RUEP. Este aplicativo es como, podríamos decirlo, está también en fase ya de pruebas finales. Básicamente es un aplicativo en la cual se tiene registrado todas las entidades del Estado peruano. Si bien es cierto, nosotros todos conocemos qué entidades existen, ¿no? Pero todo lo tenemos en físico. No hay un repositorio tampoco único en la cual me diga, yo pueda consultar cuántas entidades del Estado peruano tenemos actualmente o cuántas han generado. Adicionalmente a esto, ¿cuál es la organización de que tiene cada entidad? Entonces, sabemos que una entidad está compuesta por órganos. Entonces, este aplicativo justamente es un repositorio justamente de eso, de todas las entidades con la organización interna de cada uno de ellos. Si ustedes se recordarán, cuando estaban definiendo los procedimientos en el trabajo práctico, había una parte en la cual buscaban el órgano que, por ejemplo, hacía apelaciones, por ejemplo. Entonces, esa consulta en esa sección que ustedes definían en el procedimiento, básicamente estaba haciendo una integración con este aplicativo. Entonces, luego también vamos a tener una integración con el aplicativo de costos. Como ustedes ya han visto en el tercer módulo, hablábamos del aplicativo de costos. Entonces, el aplicativo SUD también va a tener una integración con este aplicativo de costos. Básicamente, ustedes lo que definan en el aplicativo de costos, automáticamente esos resultados, ¿no?, según unos rubros definidos, van a pasar como sustento de costos. Luego, adicionalmente también se definió unos flujos de trabajo. ¿Esto básicamente qué quiere decir? Para poder, obviamente cada entidad, ¿no?, dependiendo de la envergadura que tenga, si es muy grande o es muy pequeña, o tenga mucho personal o muy poco personal, hemos tratado de, cada uno tiene una forma de trabajar, cada uno ha dividido los roles o funciones dependiendo de cada uno de la entidad. Pero lo que buscamos es en SUD es tener una forma estandarizada, entonces para lo cual hemos definido unos flujos de trabajo, los cuales para el caso de este diplomado se tomaron en cuenta las de las municipalidades distritales y provinciales. Obviamente, eso también trae consigo que hay también, por ejemplo, para ministerios, que no fue el caso de ustedes. Entonces, se definieron flujos de trabajo estándares, ¿no? Para recordar un poco, veamos uno de los flujos. Entonces, por ejemplo, nosotros, esto lo vieron ustedes durante del diplomado. Esta es la traza que tiene, o la secuencia que sigue una aprobación de TUPA, por ejemplo, en una municipalidad distrital. Entonces, por ejemplo, esto está distrital, perfecto. Entonces, miren, básicamente nosotros cuando definíamos un expediente, definíamos los procedimientos, y pasábamos por los sustentos, ¿no? Entonces, era una manera estándar de poder definir todo el flujo de trabajo que sigue desde la aprobación, las aprobaciones y la publicación del TUPA. Y en el caso, por ejemplo, de digitales, el poder ratificar la tasa del TUPA en las provinciales, ¿no? Entonces, esta era una manera tal vez de tratar de estandarizar cada una de las funciones o roles que están involucrados al momento de aprobar un TUPA, ¿no? Si bien es cierto, se ve un poco extenso, pero están esquematizados al detalle cada uno de los roles y qué actividad o qué función realiza cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto era un flujo de trabajo para nosotros. Eso es lo que quisimos, eso es lo que se reflejó en esto de aquí, en los flujos de trabajo como beneficio. Estandarizar la forma de aprobación del TUPA. Luego, como definimos un flujo de trabajo, obviamente están involucrados funciones, y las funciones son realizadas por un rol o una persona. Por un rol que está asignado a una persona.
Entonces, también, de la misma manera en que quisimos estandarizar las funciones que se hacen, entonces asignamos también personas virtuales, roles, que ejecutan cada una de ellas. Por eso es cuando ustedes ingresaban al SUT, veían se tenían que elegir con qué rol iban a trabajar, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten los roles? Es una forma de trabajo estandarizada. Un rol realiza una función dentro del SUT. Obviamente también, como le digo, el rol está vinculado a una función o papel, ¿no? Ya lo estamos diciendo. Asimismo también, un usuario del SUT está asignado puede tener uno o varios roles. Puede jugar. ¿Por qué esto qué? Esto trata de hacer match con el tema de qué tan grandes o pequeñas son las entidades, ¿no? Como les decía, hay entidades o municipalidades que son demasiado tan grandes que se especializan en cada uno en un tema. Tenemos una persona que hace la parte técnica, tenemos la parte de costos, la parte legal, pero hay municipalidades que son más pequeñas en que una persona hace todo. Entonces, justamente para poder poder asignar a cada uno de ellos, dijimos que los roles podemos asignar varios roles a un usuario, ¿no? Eso lo dijimos, ¿no? Luego, obviamente cada rol está asignado también a un privilegio o accesos. Obviamente esto depende de las funciones que realiza cada uno, entonces las funciones o los accesos que va dentro del SUT van a ser distintos para cada uno. Eso lo podemos ver, estos son los roles que generalmente han estado viendo ustedes, han estado interactuando en el aplicativo, ¿no? Tenemos a los registradores, básicamente de planeamiento, de costos y de legal, y sus revisores, sus respectivos revisores. Esto básicamente es, ¿por qué se tiene un registrador y un revisor? Porque generalmente decimos que esto es un equipo de trabajo. Hay gente que va a digitar y hay gente que va a revisar, obviamente, ¿no? Entonces, los revisores son encargados justamente, su palabra es revisar qué trabajo ha realizado cada uno de ellos, si lo que han definido ellos o lo que han registrado ellos es correcto y está de acuerdo a las normas o a la intención, a cómo va a ser definido el TUPA. Los roles también los podemos agrupar tenemos una lista bastante grande de roles, obviamente, por las diferentes entidades que se tiene. Entonces, si lo podemos agrupar de una manera esquemática o por las funciones que realizan, por ejemplo, tenemos que de los usuarios, que es un funcionario público común y corriente, tendría básicamente la codificación de procedimientos y la gestión de procedimientos. Básicamente esas son las tareas o funciones que realizan esos usuarios. Pero tenemos otros usuarios, por ejemplo, que vienen a ver la administración de usuarios, la gestión central del SUT y las consultas diversas. Básicamente la gestión de usuarios se refiere es que la SGP se convierte en un administrador de administradores. ¿Qué quiere decir esto? Que cada municipalidad o cada entidad del Estado va a tener un administrador de usuarios que va a administrar las personas que están dentro de esa municipalidad. Entonces, la SGP definirá, por ejemplo, para la municipalidad de La Punta, una persona. Entonces, esa persona es responsable de hacer la gestión de usuarios. Luego, tenemos también estos roles tienen, por ejemplo, la gestión central, básicamente que es la configuración del SUT para que las demás instituciones puedan ver ya configurado el aplicativo. Y bueno, también tenemos acá otro grupo que son los organismos supervisores, ¿no? Que básicamente es supervisar y monitorear cómo ha sido la aprobación del TUPA, que adicionalmente la simplificación administrativa también. Entonces, sus roles básicamente, los perfiles que tienen van a ser dirigidos a esas funciones que tienen. Entonces, por ejemplo, si queremos ver básicamente cómo cambia una pantalla con respecto a la otra rol, eso sí lo entiendo que sí se han dado cuenta. Por ejemplo, esta es la misma pantalla, ¿no? Es la misma pantalla en ambos casos, que es la de gestión de expedientes. Esta es una que han estado viendo durante el trabajo práctico, por ejemplo. Y entonces aquí estamos logueados o hemos ingresado con el perfil de registrador del área de planeamiento. Y en este otro caso hemos elegido coordinador TUPA distrital. Si bien es cierto la misma pantalla, pero se dan cuenta que aquí tiene 3 accesos y aquí solamente 1. ¿Qué quiere decir esto? Como básicamente la función de esa persona es la de registrar,
va a tener, por ejemplo, acá nuevo, va a tener de repente acá modificar, y aquí este es un indicador de que hay observaciones. Entonces, pero esta persona, como solamente necesita revisar, tiene la opción solamente de ver. ¿Por qué? Porque su función básicamente es de revisar si está bien o no, o en todo caso, observar el trabajo que ha realizado el registrador. Por eso es que esta persona, este rol tiene 3, porque uno de ellos es modificar. Y acá tiene un aviso de que esta persona le ha observado algo en este expediente. Entonces, con esto podemos ver básicamente que, siendo la misma pantalla y estando trabajando con 2 roles distintos, tengo dos privilegios o accesos distintos también, dependiendo de las funciones, obviamente, que se realizan. Luego, como hemos visto en la pantalla anterior, hablamos del expediente. Ahora, muchos se preguntarán también, hubo unas preguntas de qué es el expediente en realidad. Lo podemos definir como un folder virtual, o sea, como un file de palanca, como ustedes lo conocen, en la cual yo tengo almacenado todos los documentos o todos los sustentos que han sido involucrados en la aprobación de un TUPA. Entonces, como dijéramos, es como que creáramos, digamos, vamos a hacer el TUPA del año 2013. Entonces voy a comprar un file y empiezo a definir cada uno. Una hoja es la definición de un procedimiento. Y obviamente a este le adjunto los sustentos correspondientes, y este file va a tener a su vez los vistos buenos de cada una de las personas que intervinieron en la aprobación, o de repente las observaciones o comentarios de subsanación que deban haber. Entonces, en pocas palabras, eso sería lo que es un expediente. Como decía, también el expediente involucra, el expediente tiene la definición de los procedimientos o servicios, los sustentos técnicos de costo y legal, documentos diversos en formato digital, obviamente, porque conforme vamos avanzando en la definición del expediente o de los procedimientos, yo puedo adjuntar documentos escaneados a cada uno de los procedimientos, Y obviamente acá a las aprobaciones diversas de los diferentes roles que están involucrados. Viéndolo, esta teoría, todo lo que le hemos dicho, todo lo que le he dicho, en una manera mucho más esquemática de repente, vamos a decir que este rectángulo grande, que abarca todo, es un expediente. Dentro de sus fronteras, ¿qué tenemos? Tenemos procedimientos, que son cada una de estas elipses. ¿Qué más alberga? Un procedimiento tiene vinculado, por ejemplo, sustento técnico, legal y de costo, y documentos adicionales de referencia. Llámese de repente la norma que sustenta la creación de este procedimiento o servicio. Entonces, tenemos aquí un procedimiento, tenemos aquí otro procedimiento, hasta n procedimientos. Entonces, el expediente alberga cada uno de los procedimientos con sus documentos y sustentos individuales para cada uno de ellos. A su vez, tenemos adjunto a esto el proyecto de norma que va a aprobar todo el expediente, el proyecto de TUPA que estamos realizando. Y a la vez también van a estar los diferentes vistos buenos que cada uno de los roles ha ido aprobando, porque esto va en secuencia. Van aprobando de repente cada uno en el área, después el gerente municipal, hasta llegar al alcalde, ¿no? Entonces todos esos vistos buenos se van grabando en el expediente, y con esto podemos determinar, por ejemplo, entre el paso, por ejemplo, desde que se terminó de definir el TUPA hasta que se creó la norma, yo en el aplicativo tengo unas herramientas en las cuales yo puedo visualizar cuánto se demoró desde que se aprobó hasta que se creó la norma que va a sustentar todo el TUPA. Entonces, con esto yo tengo herramientas para poder ver, como le dije hace un momento, los cuellos de botella, en qué áreas son las que se demoran más en la aprobación. Porque el sistema guarda, en el momento en que uno va a grabar, graba el rol, graba la fecha en que se realizó este evento. Luego también, durante la definición de los procedimientos, se encontraron un término que de repente resultó un poco extraño, que era encadenamiento. El encadenamiento es un término que quisimos integrar al aplicativo, que básicamente, ¿qué es? Nosotros tenemos una entidad A con un procedimiento determinado. Obviamente este procedimiento tiene ciertos requisitos. Entonces, el encadenamiento se va a efectuar básicamente en que uno de los requisitos es el procedimiento de otra entidad con sus respectivos requisitos, obviamente.
Para haceros un ejemplo de repente un poco más ilustrativo, de repente imaginémonos el trámite para adquirir la licencia de conducir. Imaginemos que esto sea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y digamos que este es el procedimiento obtener licencia de conducir. Y entre los diversos requisitos tenemos, por ejemplo, el examen médico. Todos sabemos que el examen médico lo podemos obtener en un hospital también. Entonces podría ser acá el hospital, por ejemplo, 2 de Mayo, con el procedimiento obtención del examen médico, y obviamente va a tener sus propios requisitos. Entonces, como se darán cuenta, tenemos un encadenamiento, una relación entre un procedimiento a través de sus requisitos con otro. Un poco para recordar en la pantalla, en el aplicativo, tenemos, por ejemplo, que esto lo teníamos definido en el paso 2 de la definición del procedimiento administrativo, en la sección inferior, ¿no? Datos de encadenamiento. Básicamente acá poníamos unos datos, unas palabras claves, para poder que el sistema pueda hacer ese encadenamiento de manera automática. De esta manera, he querido dar en base a las preguntas que he estado viendo, de esquematizar de repente el SUT. Ahora, vamos a ver un poco, navegar un poco en el SUT para recordar un poco de las pantallas, ¿no? Para tener relación con lo que hemos visto, ¿no? Se acordarán básicamente, decidimos que creamos conveniente básicamente que el acceso sea el número de DNI un documento de identidad de la persona o el usuario que está trabajando con el aplicativo. En este caso elegimos el DNI. Sí, lo que pasa es que el aplicativo también tiene unas normas de seguridad que también debemos respetar. Por ejemplo, ante 3 intentos, normalmente cuando ustedes en el banco o en cualquier entidad a través de transacciones en internet, cuando ustedes tienen una cantidad de veces de intentos, también se bloquea también. Sí, eso también hemos estado viendo. Pero es que básicamente también hay que respetar, hay que tener un estándar también de seguridad también. Básicamente también acá lo que hemos tratado de tener es que la clave está encriptada también. O sea, es que quiere decir que ni incluso el administrador del aplicativo pueda ver la contraseña de otra persona. Entonces, esto asegura de que, por ejemplo, la contraseña solamente es conocida por la persona que es dueña del usuario de la contraseña. Por eso es que también uno de los mecanismos también que hemos optado es de que, por ejemplo, cuando ustedes cambian las claves o hacen una recuperación de claves, les llegaba a su correo electrónico la clave, ¿no? Entonces, déjenme ver esto un momento, este tema técnico, para poder continuar con el aplicativo. ¿Bien? ¿Estuvo todo más claro? ¿Tienen alguna pregunta que hacerme con respecto a la Secretaría de Gestión Pública que va a implementar o va a aprobar el Sistema Único de Trámites? No, ¿verdad? Eso quiere decir que ya todos están familiarizados, todos saben que a partir del próximo año ya no van a ser unos expedientes gruesos de puro papel del TUPA y de sustento de los 7 anexos de costos en tantos papel, y todo va a ser a través de mecanismos electrónicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes. Primeramente, para agradecer a la Secretaría General Pública, también a USAID por el apoyo que nos están dando a las municipalidades. Una consulta. Tenemos el tema del sur. Yo por lo menos, creo que me fue mal acá, porque de verdad que sí le puse mucho empeño, pero se me colgaba, de repente por la zona donde estoy, el sistema de internet es súper bajo y es súper lento. Pero yo quisiera saber si es que cuando ya nos toque presentar nuestro TUPA, lo ingresemos dentro de lo que tiene que ver con el sistema único de trámite, ya no sería necesario enviar el TUPA a la PCR. Con eso ya se daría por saneado, ya no tendríamos que enviar
todos los documentos, sustento técnico legal de los temas. Creo que con eso pasaría. Así es, una vez que se implementen las firmas digitales. Hasta que no se implementen las firmas digitales, nos va a servir solo los resúmenes que lo envíen físicamente. El resumen simplemente va a ser una hoja impresa a través del sistema, ¿no? O sea, hacen clic, imprimen el reporte, o hacen clic, imprimen el resumen de costos, ¿no? Esas hojitas